La inversión extranjera, para ser protegida, ha venido creando en la práctica y en normas principios para lograr una tutela que garantice la certidumbre que buscan los inversionistas. Una de las grandes aportaciones que ha habido, como ustedes saben, en la materia es el de la protección de activos, de la propiedad frente a actos de expropiación. Y sin duda, esta figura con distintos nombres es una que sirve de punto de referencia para principios de protección. Ha habido casos dentro de disputas en materia de inversión extranjera en las que lo que se cuestiona es hasta dónde puede llegar la intromisión de normas de protección de inversión extranjera frente a la regulación de la propiedad. Y casos que se han referido a ello, sin duda es algo que nos puede comentar Laura. ¿Qué tenemos en esta evolución? Por favor, sí, gracias. Laura. Muchas gracias. Entonces, una de las protecciones principales de los tratados de inversión es la garantía contra la expropiación por el Estado, y podemos tener expropiaciones directas en las cuales el Estado quita el título directamente de la propiedad, o indirectas en las cuales la inversión pierde su valor a través de, por ejemplo, revocaciones de permisos o cambios de ley. Y lo que se puede expropiar no solamente son bienes físicos, sino también derechos contractuales. Y en este caso es interesante citar, por ejemplo, el caso América Móvil contra Colombia. Es un caso en el cual la empresa tuvo contratos de concesión de telecomunicaciones que contenían una cláusula de reversión de bienes al terminar la concesión. Pero cuando terminó y sucedió, la empresa reclamó una expropiación contra el Estado. Y el tribunal decidió que como este derecho nunca había existido en derecho colombiano, pues tampoco se podía expropiar. Entonces es interesante porque muestra que sí puede haber expropiaciones de derechos contractuales, pero pues estos derechos tienen que existir en el sistema doméstico legal y no pueden crearse por el derecho internacional. Muchas gracias. La expropiación ha venido, así como hay creatividad en los inversionistas, también los estados, a veces en ese ánimo expansivo regulatorio, o a veces inclusive confiscatorio, han tenido también creatividad. Tradicionalmente era muy directo, era una expropiación, hasta se le llamaba así. Eso lo vemos menos, y el inversionista a veces es afectado porque la fórmula que utiliza el Estado no lleva el título, no es bautizada como expropiación. Tenemos actualmente expropiaciones directas, ¿es algo que siga habiendo? ¿Alguno de ustedes? Iris, te veo que deseas comentar sobre ello. Sí, gracias, Luis Enrique. Pues la verdad es que cada vez se ven menos las expropiaciones directas, y creo que la razón para esto es que los estados han aprendido de sus errores. Pero ha habido un caso reciente, el caso Nachingwea contra Tanzania. En este caso el Estado de Tanzania publicó una ley en 2017 y luego un reglamento en 2018 que cancelaron las licencias de retenciones mineras de los inversionistas. En este caso sí que se consideró que había habido una expropiación, pero en este caso yo diría no es la realidad que tenemos hoy en día, para contestar a tu pregunta. Una pregunta abierta, quien desea comentar sobre ello de nuestros colegas. ¿Cuáles son algunos criterios que puedan servir para identificar si estamos ante una, le voy a llamar genéricamente, apropiación indebida de activos, con cualquier título que se le bautice, o si estamos ante un acto que, conforme a reglas de buen Estado de Derecho, de sana práctica internacional de los negocios, sería admisible? ¿Qué criterios podemos tener? Yo creo que, bueno, uno de los criterios para la expropiación indirecta, que estoy de acuerdo contigo, Luis Enrique, que es la más común al día de hoy y el que se ha venido usando por la jurisprudencia, es el de la privación sustancial del valor de la inversión. Uno puede seguir teniendo el título, pero la inversión no tiene ningún valor. Y hablamos de una privación sustancial, no tiene que ser el 100%, pero tampoco puede ser el 40%, o sea, tiene que ser importante. Por otro lado, los tratados modernos
también nos dan una pauta de cuáles son los criterios. Casi todos los tratados modernos, y más que nada los de libre comercio, vienen a aclarar y a dar un montón de descripciones de qué es el contenido de cada estándar, diferente a lo que eran los tratados bilaterales de inversión antes, que solo decían expropiación. Obviamente decía que tenía que ser por razones de bien público y acompañado de compensación para que sea legal. Pero ahí acababa. Hoy por hoy nos dan muchas más pautas a qué están hablando cuando hablan de expropiación indirecta. Y generalmente hablan de cuál es el impacto de la medida, que es a lo que iba yo, o sea, realmente es una aplicación sustancial del valor. Después van a las expectativas legítimas de los inversores, si afectaron las expectativas al momento de invertir. Y el tercer punto al que generalmente mencionan es cuál es el carácter de la medida, o sea, si se trata de una regulación de actos de policía válida del Estado o no. Entonces, creo que, o sea, en esos tratados, obviamente el tribunal va a tener que analizar cada una de estas tres cuestiones, pero fuera de esos tratados creo que igual vamos a ver este análisis realizado. Sí, No, sí, adelante, discurso Hernando. Quizás para ilustrarlo con un caso, en el caso de Lone Pine Resources contra Canadá, fue interesante porque la empresa tuvo derechos de extraer petróleo y el gobierno revocó un permiso que tenían para minar bajo de un río. Y la compañía reclamó una expropiación, pero el tribunal dijo que como tenían una inversión más grande en Canadá y el permiso del río solamente era una parte de la inversión, bien que este permiso sí fue expropiado, en general no hubo una violación de la garantía de no expropiación, porque justo la inversión completa no fue afectada de manera sustancial. Entonces, sí, hay muchos casos en este sentido que demuestran, como dijo Florencia, que la afectación tiene que ser sustancial a la inversión como inversión completa. Justamente para ejemplificar también los tres criterios que mencionaba Florencia, dentro de un caso entre una inversión de Estados Unidos y Colombia, es un caso muy seguido por los medios en Colombia, Ángel Seda contra Colombia, es la incautación de una propiedad en donde se iba a desarrollar un complejo turístico por las autoridades anteriores que estaban ligados al narcotráfico. Se suspende todo el proyecto de construcción y cualquier actividad que pueda realizarse para generar utilidades, y se analizan los tres criterios sobre el impacto económico de la medida. Los inversionistas argumentan que efectivamente destruye el valor de las acciones de la empresa sobre el proyecto y cancela cualquier posibilidad de generar utilidades, ya que el proyecto tenía 6 años. Sí, Fernando, si te puedes acomodar mejor. Perfecto. Más arriba que sí. Un poco. Gracias. Y en la segundo criterio, que es la interferencia con el grado de expectativas razonables de los inversionistas. En este caso, los inversionistas argumentan que tenían la propiedad sobre el terreno, la propiedad indirecta. Ahí se discuten también los derechos contractuales, porque había una serie de fideicomisos que no le daban la propiedad directa, sino que era una transferencia de propiedad por fases. Ahí el gobierno colombiano decide no reconocerle el derecho como tercero comprador de buena fe. Por otro lado, tenían todas las licencias y todos los permisos con esta expectativa de generar utilidades. Y, muy importante, había generado todo el procedimiento de due diligence requerido, esto es un argumento de los inversionistas, para determinar que la propiedad estaba limpia, que no tenía ningún problema. Había un certificado de la Fiscalía donde determinaba que no había ningún propietario previo involucrado en actividades delictivas. En fin, eso es un poco de los criterios que se analizan en casos prácticos. Gracias, Fernando. Movámonos a otro de los grandes principios. Seguramente el principio, estarán de acuerdo ustedes, más amplio en cuanto a cómo se ha buscado su elasticidad, y alguien dice que es el principio donde todo cabe, es el de trato justo y equitativo. Si hay algo que parece ser arbitrario, es algo que no coincide con las expectativas y no tuviera un fácil acomodo dentro de la taxonomía
en materia de restricciones frente a la inversión extranjera, trato justo y equitativo. Uno de esos nuevos caminos que se ha buscado es el de la denegación de justicia. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué podemos decir sobre esta evolución y cómo ha entrado en el marco del trato justo y equitativo alegaciones de denegación de justicia? En este caso, podemos citar el caso de Lion Mexico Consolidated, donde es el primer caso de denegación de justicia en la historia de NAFTA. Y mientras hacemos una pausa breve, perfecto, gracias. Que bueno, como ustedes conocen, en los tribunales de Jalisco, el inversionista tenía una serie de hipotecas que garantizaban un préstamo para el desarrollo de un complejo turístico. El tribunal decide que la primera denegación de justicia se da en un procedimiento de primera instancia en donde no participa el inversionista, se cancela la inversión sin su participación en un procedimiento de rebeldía basado en una notificación irregular y basado en un documento que se argumentaba que había sido firmado por el representante legal del inversionista, con el cual aceptaba el pago de la deuda y con la consecuente cancelación de hipotecas. El segundo nivel de esta denegación de justicia de procedimiento es cuando se le denega la posibilidad de apelar contra el mismo juez. El argumento es que era una disputa de baja cuantía y por lo tanto no era admisible, cuando era claro que las hipotecas respaldaban préstamos por más de $30 millones. Y la tercera denegación de justicia se da en la fase de amparo, en donde el inversionista alega la falta de autenticidad de este documento. Las Cortes de Amparo en Jalisco deciden que no es algo relevante, que no trata el fondo del asunto. Son 4 instancias, desde un incidente de falsedad de documento, recurso de queja, recurso en revisión. Y los argumentos siguen siendo también poco creíbles, ya que decidían que el documento no estaba firmado por el representante legal. En fin, una serie de irregularidades que dieron como resultado que después de 3 años de tratar de probar la falsedad de este documento, no se le da la posibilidad de presentar las pruebas y por lo tanto el tribunal decide condenar al gobierno de México al pago de 50 millones por temas de denegación de justicia, que ha generado otros casos activos que alegan cuestiones similares. Gracias, Fernando. Como lo hemos escuchado aquí, hay distintas formas en las cuales se puede entender, para tutelar a la protección de inversión, la causa de denegación de justicia, que tiene distintas variantes. Y de ella, cuando hay un procedimiento en donde la conclusión a la que se llega es: esto es una barbaridad, para decirlo en términos simples, no de juristas como lo son ustedes, esto ha llevado a algunos tribunales a acotarlo, a establecer ciertos límites y pudiera haber criterios que no se compartan, decisiones que en opinión del día de mañana un tribunal de inversión digan: yo resolvería distinto, pero esto no es denegación de justicia. Ante ese ánimo de extender el universo de protección a través de la figura de denegación de justicia como un supuesto de trato de justo y equitativo, ¿qué es lo que nos han dicho los tribunales de inversión en cuanto a hasta dónde llega esta protección? ¿Alguien desea comentar sobre esto? Yo creo que lo que hemos visto en el desarrollo es que básicamente el estándar de trato justo y equitativo, cuando se considera denegación de justicia, muchas veces lo que exigen los tribunales es que se haya llegado a la última instancia para que se haya conseguido una denegación de justicia, o caso inverso, que no se llegó hasta la última instancia, pero que durante el proceso han habido violaciones al debido proceso y, por ejemplo, una extensión extremada de hace más de 15 años que no viene tratando de litigar algo y no llega nunca a la última instancia. Entonces, esas cuestiones también pueden dar lugar a lo que planteabas vos como una aberración jurídica, algo que choquea el sentido de justicia. Sí, quizás para agregar esto, es el único estándar en el cual normalmente sí se requiere la exhaustión de los recursos domésticos. Normalmente no es necesario ir hasta el fondo en el sistema legal doméstico antes de iniciar un caso de inversión, pero para la denegación de justicia sí,
porque para que haya realmente una violación de denegación de justicia, el tribunal tiene que decidir que el sistema legal doméstico falló de manera entera, que realmente ninguna corte ya hubiera podido dar como ayuda al inversionista y el sistema en sí mismo fue fallante. Una pregunta para ustedes. En relación con esta tutela de evitar la denegación de justicia, hay quien dice que no puede ser entendida como una última instancia judicial en el arbitraje de inversión. Y hay quien dice, quitémonos de formalidades, y finalmente viene a ser una supervisión, un control para esos actos de abuso, esos actos de barbarismo jurídico. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es? Yo creo que no puede entrar el Tribunal de Inversión a revisar cómo se aplica el derecho de esa corte, ¿no es cierto? O sea, cómo cada corte aplica su derecho interno. No es una corte de apelación el Tribunal de Inversión para poder pasar juicio sobre eso. Lo que sí viene a ver es si el proceso, el debido proceso se mantuvo, si no se denegó justicia en el sentido de que se agotaron todas las instancias, como bien decía Laura, y no se ha llegado a otorgar justicia. Pero no es, para nada estoy de acuerdo en que el tribunal tiene que entrar a considerar si hubo errores de derecho en la aplicación de la norma, lo cual creo que los estados tienen la potestad de decidir sobre la aplicación de su propio derecho interno. Sí, es como más procesal que sustantivo, ¿no? El control de denegación de justicia. Sí, coincido igual. Quizás agregar que también, al no ser una última instancia, se acota únicamente a la revisión de violación del procedimiento, y que además una tercera fase de denegación de justicia podría ser el retraso indebido. Esta es una cuestión que se analiza en casos activos en contra de México, si 5 o 30 años o 30 meses puede considerarse como un retraso indebido o no. Esta cuestión no fue analizada por el Tribunal de Lyon, ya que había una violación distinta al procedimiento, pero es una vertiente que también los tribunales arbitrales pueden analizar a la luz del texto del tratado bilateral en cuestión. Respecto a esto, Florencia comentaba, es verdad que muchas veces los estados se prevalecen o argumentan que el tribunal les debería un grado de deferencia en todos estos temas en los que actúan como soberanos. Y sí que los tribunales respetan esto, pero muchos casos recientes pues dijeron, sí que te doy un grado de deferencia, pero yo entraré ir y analizar si bajo derecho internacional ha habido una violación, por ejemplo, por retrasos indebidos. Tomando como referencia el caso mío, es evidente que si no hubiese sido un inversionista extranjero, en ese caso, y es un inversionista nacional, ahí fue su epitafio, ahí se acabó su inversión. Y fue un procedimiento en donde se cumplieron las etapas formalmente, pero el tribunal arbitral consideró que había mínimos estándares de justicia que, más allá del cumplimiento de formas, no podían permitirse. Yo les pregunto, el tribunal arbitral, sin entrar en la labor jurisdiccional, y aquí estamos en un terreno muy fino, sin entrar en la labor jurisdiccional, en donde no va a ser una revisión judicial, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero cuando puede tener un contexto amplio, caso Lyon, en donde ve que hubo una serie de hechos que casi parecieran una maquinación confabulada para terminar en una denegación de justicia. ¿Podemos transitar esa frontera entre la invasión del criterio judicial y la tutela para evitar una denegación de justicia? Yo creo que la línea es fina y lo mismo ocurre con otros estándares. O sea, dentro del trato justo y equitativo, si uno piensa medidas arbitrarias, ¿no es cierto? Me denegaron una licencia. Bueno, pero no podés entrar a analizar bajo la ley local si estaba bien o mal denegar la licencia, porque esa es una cuestión que hay que tener deferencia, es una cuestión basada en la ley local. Al mismo tiempo, lo que todos los tribunales dicen es,
yo no voy a considerar solamente si se violó la ley, pero si eso bloquea el sentido de justicia, es algo que realmente no tiene ninguna razón jurídica, estamos hablando de arbitrariedad. Entonces, la línea es fina, porque uno para llegar a ese momento de considerar una medida arbitraria tiene que considerar la cuestión de que, bueno, bajo la ley local tenía permiso para que me den esta licencia o no. Lo mismo pasa con la denegación de justicia. O sea, nosotros decimos no hay que entrar a analizar la aplicación del derecho a los hechos bajo la ley local, sino lo que el tribunal mira es si como un todo se violó el debido proceso, si... Al mismo tiempo, cuando vemos los laudos de 300 hojas, vemos que el tribunal siempre considera cómo se aplicó, y es lo que decías vos. O sea, no es un tribunal de apelación, pero sí es que es una línea fina. ¿Hasta qué punto el aplicar de manera incorrecta y denegar repetidamente un derecho que tenía bajo derecho local choquea al sistema internacional para convertirse en una violación de un tratado internacional? Gracias. Iris, Fernando, en ese orden. Sí. Para comentar, es verdad que Florencia comentaba la importancia del derecho local y qué importancia puede tener a la hora de apreciar la violación del estándar de trato justo y equitativo, y justamente en un caso bastante reciente, LATAM Hydro contra Perú. En este caso el inversor tenía una planta hidroeléctrica y invocó varios incumplimientos contractuales por parte del Estado. Y uno de los alegatos del inversionista es que el Estado había actuado en violación del subestándar de transparencia. Y el tribunal se pronunció sobre este estándar y consideró que el subestándar de transparencia puede ser violada cada vez que el marco regulatorio no es muy claro y que una decisión que ha tomado el Estado respecto al inversionista o a su inversión no se podía fundamentar en este marco jurídico. Lo que fue interesante es que en este caso el inversionista consideró que se había violado el estándar de transparencia porque el Estado había actuado de forma inconsistente, dando al inversor 2 prórrogas y luego iniciando procedimientos arbitrales para hacer constatar que estas prórrogas eran ilegales. En este caso, el tribunal consideró que no había violación del estándar de transparencia porque el tribunal consideró que el Estado puede actuar de forma inconsistente siempre y cuando es para conformarse al derecho local. O sea, esto vemos que el derecho local sí puede tener una relevancia al nivel de los estándares internacionales. Gracias. Fernando, ¿sobre ese tema o quisieras comentar algo sobre el tema? Sobre la pregunta que hacías de derecho local y la revisión de un tribunal internacional sobre la línea fina. Bien, adelante con tu comentario, con eso cerraríamos lo que es denegación de justicia y continuamos con lo que acaba de abrir Iris, por favor. El tribunal concluyó que no debía entrar al análisis fino de si el emplazamiento se hizo conforme a derecho mexicano, porque eso corresponde a los tribunales mexicanos, pero si había un concepto de violación grave basado en estándares internacionales, y concluyó 2 puntos interesantes. Uno, que no se requería la mala fe que había sido de los tribunales mexicanos y que había sido un análisis, digamos, con un esquema sofisticado realizado por alguien que conocía muy bien el derecho mexicano y que el Estado mexicano podía haber sido víctima de ese fraude sofisticado, pero que no justificaba al gobierno mexicano para no haber previsto y haber analizado el tema de manera congruente, ¿no? Entonces, yo cerraría este punto para retomar lo que ha planteado Iris, en que en mi experiencia lo que estoy viendo en Latinoamérica, en nuestra área de práctica, es que un resultado efectivo, positivo que está dando este criterio, llamémosle caso Lyon, es que más allá de academicismos procesalistas, se está viendo como un recurso que habrá cuando tenemos nosotros arbitrariedades en un procedimiento, el Estado queda atento de que no tendrá eventualmente la última palabra, con todas las vicisitudes y problemáticas que ustedes han apuntado. Retomando lo que empezó a abordar Iris, parte de la apreciación de si se cumplió con el trato justo y equitativo es
Tú entras a un estado nacional a hacer negocios y conoces las reglas de ese estado y no son iguales en todos los estados. Esto nos lleva a que para juzgar si hay un trato injusto o inequitativo, se tendrá que apreciar cuáles eran esas expectativas. Tema de prueba complejo, además. ¿Alguien que desea abordar el tema de las expectativas? A mí me encantaría abordarlo porque creo que todos asumimos, como hiciste tú, Luis Enrique, que las expectativas legítimas forman parte del trato justo y equitativo. Lo han venido diciendo los tribunales hace muchísimo tiempo, pero últimamente han habido algunos laudos que han puesto esto en tela de juicio. En principio, el concepto de expectativas legítimas, como decía Luis, se basaba en si uno llegaba a invertir en un país y había sido inducido, ya sea por el marco jurídico, regulatorio, a invertir, entonces había creado ciertas expectativas que al final el Estado había violado. En una segunda etapa de la evolución de este concepto, los tribunales empezaron a acotar y decir, no, bueno, no es lo que el marco jurídico dice, porque obviamente los estados tienen libertad para cambiar su regulación, es si hay algún tipo de compromiso específico a ese inversor, ya sea a través de un cuasi contrato, de una promesa, y entonces si se viola esa promesa es que estamos hablando de violación de expectativas legítimas. Pero lo más interesante para mí en esta evolución es que no se cuestionaba que las expectativas legítimas formaban parte del trato justo y equitativo. Esto para mí me llama mucho la atención los casos de Colombia sobre la minería. Han habido 3 casos, los hechos muy parecidos en los 3 casos, o sea, de lo que se trataba es que Colombia había limitado la posibilidad de hacer minería en un páramo de Santurbán por cuestiones medioambientales. Hubieron 3 casos, uno es Ecooro del 2021 y 2 de este año, uno en febrero de este año, Red Eagle, y otro en junio, ahora, en este mes, Montauk Metals. ¿Por qué son interesantes estos casos? Porque, como les digo, los hechos son prácticamente los mismos, o sea, se trataba de esta medida que había tomado el gobierno de Colombia. Pero los tribunales, al analizar la cuestión de las expectativas legítimas que se habían generado en estos inversores que tenían concesiones mineras, plantearon, bueno, estos tratados consideran el trato justo y equitativo dentro del estándar de trato mínimo bajo derecho internacional. Y por primera vez, creo yo, han planteado, bueno, el inversor no ha probado que bajo el trato mínimo, bajo derecho constitucional internacional, el contenido incluye expectativas legítimas. En el caso de Ecooro, esto lo dijo en una disidencia el profesor Sanz. La mayoría no entendió que esto así, entendió que sí se habían frustrado las expectativas y encontró una violación del tratado. Pero ¿qué pasó en el 2024, en el segundo caso, en Red Eagle? De vuelta a un tribunal con el profesor Sanz como miembro. Y esta vez logró convencer a otro miembro del tribunal. Entonces ya no fue una disidencia, ya fue la mayoría que dijo el inversor no ha podido probar bajo opinión juris o costumbre del Estado que las expectativas legítimas forman parte bajo el derecho constitucionario internacional del trato mínimo de protección. Y entendió, por supuesto, que no había habido violación al tratado. Ahora, esto fue en febrero de este año. Solo un par de meses después, en junio, en el mes que estamos, salió el tercer laudo con respecto al mismo tema, en el cual el tribunal, que en este caso no estaba conformado por el profesor Sanz, igual sí toma del caso de Ecooro la disidencia de Sanz y dice, de vuelta, los inversores no han probado que bajo derecho constitucional internacional las expectativas legítimas forman parte del trato mínimo de protección, pero sin embargo, luego, si bien dice eso como una cuestión legal, jurídica, luego entra a considerar en los hechos si se violaron las expectativas legítimas o no, y termina considerando por una cuestión de hecho muy particular de ese caso, en el cual el inversor tenía una opción de acceder a la concesión que no se terminó dando, que en ese caso no se habían violado las expectativas legítimas. Lo que dice es,
Si los abogados, básicamente, si los abogados hubiesen planteado de otra manera, no hubieran querido decirle, se olvidó la expectativa legítima porque la expectativa era poder llevar adelante el proyecto minero, el cual en este contexto que les digo, como no tenían esta concesión, sino simplemente una opción a la concesión, no tenían esa expectativa. Si me lo hubiesen planteado como que la expectativa legítima era que si se prohibía la minería hubiera habido compensación, por ahí mi decisión hubiese sido distinta. Entonces, para cerrar, digamos, es interesante ver estos tres laudos porque la cuestión legal es muy importante y creo que va a hacer mucho eco en otros tribunales sobre esto de que si las expectativas legítimas forman parte o no, algo que todos dábamos por sentado, y en segundo lugar, por el hecho de las cuestiones de hecho, de cómo los abogados tienen que plantear cuáles son las expectativas y las consecuencias que se puede tener. Vamos ahora a dar un cambio, gracias por sus contribuciones sobre este tema, a otro principio toral en materia de la protección de inversiones extranjeras, que es el de la seguridad y protección plena. Y esto nos lleva a dos preguntas de arranque para analizar esta cuestión. Uno es, ¿está el Estado receptor de la inversión obligado a dar una protección especial al extranjero? Y la otra es, ¿qué debemos entender por esa protección? Desde un concepto muy básico de protección de integridad física hasta otros más elaborados. Florencia, sobre esto, tienes precisamente algunas ideas. Sí, no es un trato, yo no lo veo como una protección especial al inversor, es una protección mínima, que generalmente se entendía como la protección de daño físico. Luego los tribunales en algún momento han expandido esto y han entendido que también se trata de una protección de algún daño del tipo jurídico. Ahora se ha dado la vuelta y han vuelto los tribunales a su origen, a que se trata de un daño físico. Por un lado, porque el daño jurídico ya estaba protegido por el trato justo y equitativo, y si no pareciera que los dos estándares están completamente overlapping. Como digo que han vuelto porque los tratados modernos, casi todos los tratados, incluso de libre comercio, que como les dije antes, tienen bastante más descripción del contenido de los estándares, expresamente limitan el estándar de protección y seguridad a la protección física. Entonces, lo que se busca es proteger al inversor de ya sean actos del propio Estado o de terceros que han dañado la propiedad física o individual de las personas, del inversionista. Sí, sí, puedo agregar. Adelante, Sí. Laura e Iris, en ese orden. Sí, hubo muchos casos de seguridad y protección plena en el caso de conflictos armados, de daño físico a la propiedad. Pero a mí me pareció interesante un caso de Alat contra Barbados, en el cual el inversionista invocó este estándar para decir que el Estado dañó su inversión por omitir de ejecutar sus leyes en el ámbito medioambiental. Permítanos participar. Sí. Sí, perdón. Mejor Ok, muchas gracias. Sí, entonces el derecho de inversión está muy criticado en el sentido de que como evita que los estados cambien sus leyes para proteger el medio ambiente, y entonces es interesante que en este caso un inversionista invocó este estándar para decir, de hecho, mi inversión, que fue un sistema de turismo ecológico, fue dañado por el Estado porque justamente no respetó sus propias leyes medioambientales. Y en este caso, el tribunal analizó si bajo las circunstancias el Estado hubiera podido mejor proteger la inversión, y decidió que no, que el Estado hizo lo que fue razonable bajo estas circunstancias. Y es interesante también porque este estándar es un estándar que siempre se mide en el contexto, se mide lo que el Estado hubiera podido hacer si ejerció debida diligencia para proteger
la inversión y no es un estándar absoluto que obliga al Estado a proteger la inversión sí o sí, sino si podía hacerlo o no. Gracias. Iris, por favor, y después hago una pregunta amplia, si no cubre este tema. Iris, adelante. Sí, gracias Luis Enrique. Para comentar, nos preguntabas en tu pregunta inicial cuál es el contorno de este estándar, si también aplica a la omisión, no solo la acción, pero a la omisión. Y en este sentido ha habido un caso de Suter contra Madagascar. En este caso, las instalaciones de los demandantes que tenían una fábrica de confección fueron atacadas por unos manifestantes en un contexto de crisis política y de crisis social. Y lo que pasó en este caso es que la empresa de seguridad de la fábrica llamó a la policía, pero la policía llegó de forma tardía y cuando llegaron pues se pusieron en un lado y no impidieron las acciones de los manifestantes. El tribunal en este caso consideró que el saqueo y luego que llevó a la destrucción de la fábrica por los manifestantes había violado al estándar de seguridad plena y entera. Y bueno, este caso nos permite recordar que este estándar aplica a las omisiones y no solo de los actos del Estado, pero sino a actos de terceros. Sí, puedo seguir con lo que decía Iris. Por ahí creo que lo que vale la pena resaltar con respecto a este estándar es que cuando se planteó en uno de los primeros casos en ALP contra Sri Lanka, lo que el tribunal aclaró, y creo que todos los tribunales han venido siguiendo esa línea, en ese caso se trató de que terceros, no el Estado, habían destruido la granja camaronera del inversor y en ese evento habían muerto 21 empleados. Se trataba de rebeldes que habían llevado a cabo esta acción. Y lo que el tribunal entendió es que al entender el estándar de protección y seguridad, no estamos hablando de una responsabilidad objetiva del Estado. O sea, hay daño físico, listo. Entonces, el Estado obviamente ha omitido su obligación de evitar ese daño y es responsable. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de una obligación de debida diligencia. Entonces, cuando el daño se puede prever y se puede evitar, y ahí es donde llega la omisión del Estado, ahí es cuando se puede hablar de una violación. Y esto se ve muy claro en los casos que vinieron después, en AMT contra Zaire, donde soldados del ejército, en este caso ya eran de Zaire, habían robado la propiedad del inversor y había ocurrido en 2 ataques. Entonces lo que el tribunal dice es, bueno, el primer ataque el Estado no lo podía prever, no tenía la bola de cristal de que esto iba a ocurrir, no pudo haber hecho nada para evitarlo, pero en el segundo sí, porque ya estaban alertados, ya sabían que esto podía ocurrir y podrían haber tomado medidas para evitarlo. Creo que esta posibilidad de posibilidad y cuáles son los recursos del Estado para evitar el daño ha tomado un rol muy fuerte en todos los casos que han venido después, como en Ampal con Egipto, que se trató del daño a un gasoducto en 13 ocasiones. Entonces, obviamente, el tribunal dijo, bueno, en este caso estaba completamente noticiado el Estado de que tenían que hacer algo para evitar este daño. Hay un caso muy interesante, el caso Cengiz Libia, hay varios, de un problema que tristemente nos ha visitado a lo largo de la historia de la humanidad, de los conflictos armados. En la revolución que hubo en Libia en 2011, hubo una reclamación que presentó un inversionista y en donde las preguntas que se hizo en tribunal arbitral y que estarán presentes en estos casos se refirió Iris ya al tema de la inacción, ¿no? El no hacer es suficiente para considerar que hay una violación a este deber de seguridad y protección plena, sobre todo cuando pensamos, como se hizo en el análisis de ese caso, en 3 distintas facetas. Una, siempre el inversionista va a alegar: no hiciste lo prudente para evitarlo. 2, hiciste lo imprudente para acabarlo. Y 3, las consecuencias para mitigar los efectos no fueron razonables. Fernando, por favor. En el contexto de la diligencia de vida del Estado hacia el inversionista, al no ser una protección absoluta, el Estado no está obligado a que la propiedad no sea afectada sí o sí o por ningún motivo. En el caso de Seda contra Colombia se alega que había habido un acto de corrupción y que el embargo del terreno había sido
por una extorsión que había recibido previamente el inversionista. Al no hacer el pago, habían amenazado con la confiscación de los bienes, lo cual es una demanda bajo la Agencia de Anticorrupción. Se reclama la violación a este estándar de protección y seguridad jurídica o de seguridad, debido a que no había un seguimiento al acto de corrupción. Y segundo, el inversionista y su familia habían sido atacados, un intento de asesinato, en donde el Estado no había garantizado la seguridad del vehículo de él, a pesar de haber pedido un permiso. Tuvieron que salir del país y tampoco hubo un seguimiento a quienes habían sido los responsables. Son estos ejemplos en el contexto de este estándar. ¿Alguna intervención sobre este punto de nuestros colegas? Podemos trasladarnos a ahora otra figura que es una confección que se va dando en la jurisprudencia internacional, después en la academia, la de las cláusulas paraguas. La expansión de las obligaciones del Estado receptor de la inversión se ha venido entendiendo de forma tal que se ha creado esta figura para hacer más amplio el universo de protección que espera el inversionista, que se vigile para tener resguardada su inversión y el valor de esta. ¿Qué han dicho los tribunales arbitrales sobre la cláusula paraguas? Muchas gracias. Brevemente explicaré, porque no sé, creo que la es un poco variada. ¿Qué son cláusulas paraguas? Cláusulas paraguas son cláusulas en tratados bilaterales de inversiones o multilaterales que prevén que el Estado anfitrión deberá respetar o deberá cumplir o deberá observar obligaciones que haya contraído respecto al inversor o a las inversiones del inversionista. En este tipo de reclamaciones bajo cláusulas paraguas coexisten dos obligaciones: la obligación internacional, la de la cláusula paraguas en el tratado, y la obligación doméstica, que es la obligación en contrato nacional. Cuando se hablan de cláusulas, reclamaciones bajo cláusulas paraguas, ha habido tres debates tradicionales que han dado casos a múltiples casos y que han dado lugar a soluciones distintas. El primer debate es la cuestión de saber si la mera estipulación de una cláusula exclusiva de elección de foro en el contrato doméstico afecta la admisibilidad de una cláusula paraguas. El segundo debate es la cuestión de saber quién puede invocar la cláusula paraguas. ¿Es necesario que el demandante sea parte al contrato doméstico? O, por ejemplo, el demandante puede invocar el incumplimiento de un contrato doméstico respecto no al Estado, pero respecto a una entidad gubernamental. Y el tercer debate tradicional es la cuestión de saber cuál es el alcance de la cláusula paraguas. ¿Es necesario que haya habido una violación por parte del Estado actuando como soberano, o es suficiente que el Estado haya actuado como parte contractante ordinario? En tres casos recientes, los casos Lichin contra República Dominicana, Racia contra Armenia y Gabriel Resources contra Rumania, los tribunales se pronunciaron sobre estos tres debates. En estos tres casos, los inversores alegaron incumplimientos contractuales. Respecto al primer debate, el tribunal en Lichin consideró que la cláusula de elección de foro en un contrato doméstico no limita o no afecta la admisibilidad de cláusulas paraguas, dado que, al ser el caso contrario, todos los estados podrían prever cláusulas de elección de foro para eludir a sus obligaciones internacionales. Respecto al segundo debate, la cuestión de ¿es necesario que haya relación contractual directa? Los tribunales en Lichin y Gabriel Resources se enfocaron en la redacción de la cláusula. Consideraron que, como no hay limitación en la cláusula, no hay lugar a limitar la invocación de la cláusula a relaciones contractuales directas entre el demandante y el Estado. Por ejemplo, un demandante puede invocar una violación entre un contrato que su filial hubiera contraído contra el Estado. Sin embargo, en el caso Racia contra Armenia, el tribunal llegó a una conclusión distinta y consideró que un inversor, un demandante, no puede invocar la violación de un contrato del cual no es parte. Y por fin, respecto al último, el tercer debate, la cuestión de la violación que es necesaria,
El tribunal en Gabriel Resursis subrayó que el Estado debe actuar de forma soberana, como soberano, para que haya una violación de la cláusula paraguas. En Lichín, el tribunal se enfocó más bien en las funciones públicas del Estado y la cuestión de saber si el Estado había actuado empleando poderes gubernamentales. Gracias. Y sobre esta posibilidad de estos distintos caminos de una visión muy amplia, una más restrictiva, mencionabas el caso Lichín contra República Dominicana, podríamos aprovechar, pero no lo haré porque romperíamos la dinámica de la mesa, que el lead counsel en ese asunto que prevaleció es mi socio Richard Lorenzo, que está aquí, pero en otra ocasión le pediremos que nos hable del tema, y en donde encontramos ese debate expansivo versus restrictivo de las cláusulas paraguas. ¿Deseas hacer un comentario, Fernando? Sí, bueno, quisiera acotar que, de manera muy breve, que ha habido una tendencia a la eliminación de cláusulas paraguas recientemente, o cláusulas modelos de Estados Unidos, Francia, y por otro lado, otros tratados que prevén expresamente que una violación a un contrato puede equivaler a una violación al tratado, como el caso de el tratado bilateral entre Austria y Kirguistán. Es un claro ejemplo en donde los estados tienen la facultad de definir cuál sería el alcance de una cláusula paraguas con estos tres escenarios de riesgo que pudiera existir para un inversionista. Laura Florencia. Un comentario muy breve. Quizás es una oportunidad para mencionar que también hay un contrato modelo de protección de inversión de la Unión Europea. No es un contrato modelo como tal, pero parece que sí lo es. Y es interesante, en mi opinión, porque sí, muchos tratados ya eliminan las cláusulas paraguas, pero justo este tratado sí incluye una, pero dice que justo está limitado a violaciones por poder soberano de los estados. Entonces, como esto va un poco dentro del debate de que los nuevos tratados de protección ya son cada vez más restringidos y las protecciones que al inicio estaban muy como vagas y fueron interpretadas de manera muy amplia por los tribunales, ya son más delimitadas en los tratados, pero justo en este caso, pues sí lo incluye, solo con este caveat de que es solo por violaciones por poder soberano. Gracias. Florencia, sobre estas visiones expansivas o restrictivas. Sí, por ahí no, lo que quería comentar de lo que venían diciendo es uno de estos tests que se utiliza, que es si la obligación fue dada a la empresa local y no necesariamente al inversionista. Creo que algo que puede ser de ayuda en los tratados más modernos es que si ven los tratados de libre comercio, por ejemplo el DIER, CAFTA, la gran mayoría, le da la posibilidad a los inversores extranjeros de reclamar no solo a nombre propio, pero a nombre de las sociedades locales que han incorporado, las cuales tienen control. Entonces, si uno hace uso de esa herramienta que dan los tratados y cuando reclama como demandante a nombre propio y a nombre de sus empresas locales por las cuales tiene control, ayuda mucho luego con respecto al argumento de la cláusula paraguas si la obligación del Estado había sido dada expresamente solo a la empresa local para poder acceder a la protección de la misma. Iris. Sí, a mí ahora me gustaría hacer un comentario más general. Cuando uno analiza los casos respecto a cláusulas paraguas, podría pues llegar a la conclusión que los tribunales están por todas partes. Y esta conclusión aplica respecto a otros estándares de los que hablamos. Y esto la verdad es que para el inversionista no es una solución muy satisfactoria desde el punto de vista de seguridad jurídica. Y yo creo que ahora uno tiene que recordar que al fin y al cabo los miembros del tribunal son seres humanos con sus preferencias respecto a pues, cuestiones policiales. Por ejemplo, en el caso de cláusulas paraguas, algunos árbitros han querido limitar el alcance de la cláusula paraguas, pero porque han considerado que de otra forma se otorgaría una protección demasiado amplia a inversores que podrían invocar un simple incumplimiento contractual bajo un contrato doméstico y luego prevalecerse de la violación del tratado internacional. Otros tribunales, otros árbitros han considerado que no quieren extender demasiado el alcance de la cláusula paraguas porque realmente piensan que estos son cuestiones domésticas que deberían ser juzgadas por tribunales domésticos. Vamos a tomar una pregunta, recibimos varias preguntas, consolido algunas.
Y para esto cerrar, les pediré que si tienen algún comentario, sea un snapshot de no más de 1 minuto cada uno, porque con esto cerraremos nuestra mesa. Una pregunta que hemos recibido: ¿qué papel juegan ciertos principios como proporcionalidad, razonabilidad, deferencia o margen de apreciación en la evaluación del trato justo y equitativo que hacen los tribunales de inversión derivado de medidas estatales en protección a intereses públicos? Principios de proporcionalidad, razonabilidad, deferencia o margen de apreciación. ¿Algún comentario que seguramente puede hacer cada uno de ustedes? Laura, por favor. Sí, estos son principios que se aplican cada vez más. En la medida es más criticado por limitar el poder regulatorio de los países. Los tribunales han sentido más presión para limitar la ampliación de los estándares. Entonces, en lo que yo observo, se basan cada vez más en estos principios, especialmente el poder regulatorio del Estado, para justo encontrar un balance entre los derechos de los inversionistas y la soberanía del Estado, que sí tiene el derecho de decidir sobre sus propias leyes. ¿Algún otro comentario sobre esto? Para cerrar. Se ha aplicado este principio de proporcionalidad a diversos estándares, incluso a temas de los estándares que hemos tratado, y existe por esa razón una tendencia en Latinoamérica al llamado la contractualización del arbitraje de inversión, en donde los países latinoamericanos están reemplazando las protecciones bajo los tratados, bajo un contrato, donde se pueda regular más y delinear los estándares de protección al inversionista en específico y evitar temas de jurisdicción, donde ya hay un contrato de inversión, ya el tema de la jurisdicción, que a veces dura 2 años, se podría obviar. ¿Algún comentario? Iris Florencia. Sí, respecto a la deferencia, sí que se ven más y más en los casos que los estados invocan este argumento de que se tienen que hacer deferencia a su soberanía. Y, por ejemplo, tomando un ejemplo, los estados también a veces intentan justificar medidas expropiatorias invocando la necesidad de proteger al medio ambiente. Y podrían decir, bueno, pues yo he decretado que hay un riesgo medioambiental y esto es mi facultad soberana hacerlo. Cabe recordar que los tribunales mirarán más allá de una declaración de emergencia. Por ejemplo, en el caso Lichin contra República Dominicana, el Estado notificó la rescisión de un contrato y 2 días más tarde publicó una declaración de emergencia medioambiental. El Estado justificó su expropiación de la inversión del inversionista diciendo aquí había un riesgo de crisis medioambiental que ponía en riesgo a mis intereses nacionales. El Estado miró más allá de esta justificación y miró si realmente esta crisis medioambiental ponía en juego realmente intereses nacionales y llegó a la conclusión de que no. O sea, para resumir muy brevemente, la deferencia sí que funciona, pero no impide al tribunal ejercer su jurisdicción. Para cerrar, ¿algún comentario? No, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Sí entiendo que cada vez más los tribunales hacen uso de estos métodos de análisis, de la racionalidad de las medidas, la proporcionalidad de las medidas para poder llegar a ver si existió un incumplimiento del derecho internacional. Pues con esto concluye este panel. Muchísimas gracias. Conocen este tema y nos hemos enriquecido todos de ello.